Muy bien, de nuevo buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales. Hoy vamos a compartir esta charla sobre la interceptación, remedios legales contra las maniobras fraudulentas del empleador, interposición de personas, contratación y solidaridad, que organizamos desde el Instituto junto con la Asociación Judicial Bonaerense y la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas. Para eso contamos hoy con la presencia, con la exposición de Luciano Doria, va a estar exponiendo con nosotros. Luciano es abogado con especialización en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por la Universidad Nacional de La Plata. Realizó el curso de especialización para expertos latinoamericanos en relaciones laborales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Es asesor letrado en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, en la Federación de Trabajadores de la Industria y Afines y la Unión de Personal de Fábricas de Pintura. Es docente de la Cátedra Elementos del Derecho del Trabajo y Teoría General del Derecho del Trabajo en la Universidad de Buenos Aires y también integra el Consejo de Redacción de la revista La Causa Laboral. Así que bueno, antes de darle la palabra a Luciano, a quien desde ya le agradecemos un montón por estar compartiendo con nosotros esta tarde, les recuerdo que para todos aquellos que quieran certificar la participación de este curso, ahora les vamos a dejar en el chat acá abajo el enlace para que puedan acceder al campus virtual del instituto, en donde van a encontrar un breve cuestionario que, bueno, nos va completándolo, van a poder acreditar la aprobación de esta actividad. Así que bueno, lo último que me queda es decirles que si en algún momento tuviesen alguna consulta o un aporte que quisieran hacer, sobre el final vamos a habilitar ese espacio para preguntas y pueden canalizarlas a través del chat o, bueno, simplemente tomando el micrófono. Sin más que anunciar, Luciano, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, este espacio es tuyo, estamos acá para escucharte. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí siempre que tener la oportunidad y la posibilidad de participar en estos espacios tan diversos, tan amplios, y que, como digo siempre, ¿no?, que tratar de generar y fomentar un poco el sentido crítico de la normativa, de la jurisprudencia, de la doctrina. Y bueno, sobre todo con un tema bastante álgido como es el de la tercerización, que, como decimos siempre, es un tema que puede dar para varias sesiones, ¿no?, para varias charlas. Así que, como les anticipaba a los presentadores, mi idea es siempre brindar en un principio un esquema de cómo suelo exponer este tema, así, bueno, aquellos que están participando de la charla saben un poco por dónde va a ir, sobre qué temas vamos a hablar, y obviamente después lo más interesante a mi criterio es generar más dudas que certeza, como suelo decir, y poder ampliar los conocimientos mutuamente a partir del debate. Yo esencialmente, también por un tema, una cuestión metodológica, un tema de tiempo, me pareció atinado en este tema, explicar sobre cuáles son los temas que voy a desarrollar y sobre los que entiendo después se van a generar algunos debates que pueden llegar a ser interesantes. El tema genérico de la tercerización, el tema genérico es la tercerización, pero esencialmente yo me voy a enfocar en tres disposiciones normativas que tiene la Ley de Contrato de Trabajo, y digamos que son lo que yo denomino, bueno, no solo yo, muchos académicos así lo denominan, que son los remedios contra el fraude laboral, ¿no? Y esencialmente esos tres institutos son el artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo, que prevé el tema de la interposición fraudulenta de personas, el artículo 30, que habla de la contratación y la subcontratación, y el artículo 29 bis, que habla que
detalla sobre las empresas de servicios eventuales. Estos van a ser un poco los 3 ejes sobre los que vamos a conversar en el día de hoy. Y me interesa que al final, en la medida de lo posible, ¿no? Tratemos de ver, me gustaría, o es a lo que siempre apunto, es la interrelación que existe entre esos 3 institutos, porque eso es digamos, es lo que va a dar un poco esencia al tema de la tercerización, ¿no? Es decir, son 3 institutos que son bastante, en algunos puntos bastante parecidos, pero lo cierto es que son muy diferentes uno de otro. Y en general suelen traer mucha confusión, tanto a los abogados litigantes, mi caso particular, que soy abogado litigante, y humildemente lo digo, no en modo crítico, sino como para crecer en este sentido, desde el lugar de la justicia. Me parece que muchas veces también sucede esto, que hay una confusión bastante habitual entre los institutos, ¿no? Entonces, muchas veces los abogados y abogadas, cuando tenemos que hacer planteos en relación a este tema, decidimos plantearlos todos juntos, o al menos puntualmente en lo que es artículo 29 y artículo 30, como para que el juez resuelva cuál es el que más, el que corresponde para el caso de la situación particular. En lo personal creo que no es lo correcto por parte de los litigantes. Lo que tenemos que hacer, lo que corresponde es que nosotros identifiquemos bien y le llevemos los elementos necesarios que queremos plantear al juez, hablando en términos coloquiales, lo más masticado posible, ¿no? Dejar muchas veces la situación de que el juzgador tenga que resolver cuál es el artículo que corresponde. Entiendo yo que a los litigantes nos puede traer a veces algún inconveniente. En ese sentido, me parece propicio a mí hacer un pequeño paneo histórico, breve, ¿no? Para entender un poco de dónde viene esto de la tercerización, porque si no, muchas veces parece como que los artículos están introducidos en las leyes o en los ordenamientos de una manera caprichosa, o que fueron incorporados como para tutelar determinada situación. Y lo cierto es que, y esto lo suelo decir habitualmente en todos los ámbitos donde tengo la oportunidad de dialogar, la normativa laboral es producto de la lucha obrera, ¿no? Esto es, creo que es casi innegable, y en todos los casos tiene un antecedente histórico. Entonces, me parece atinado hacer una pequeña referencia como para entender por qué la legislación laboral argentina tutela estas situaciones y busca la protección de los y las trabajadoras en este ámbito, que es un ámbito tan complejo, ¿no? Como es el de la tercerización. Lo cierto es que el ámbito de la tercerización, o la segmentación productiva, o la deslocalización, son todos términos bastante similares entre sí, quizá algunos con mayor grado de modernidad, ¿no? La deslocalización es un término más, diría, ni siquiera 90, yo diría más de los 2000, que tiene que ver con la segmentación productiva, pero ya en distintos lugares del mundo, ¿no? De distintas unidades funcionales, productivas. Digamos, esta cuestión yo siempre la sitúo a mediados en el periodo de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, luego del 45, con la implementación en Europa del Estado de Bienestar, ¿no? De alguna manera el Estado de Bienestar representó un pacto social que celebraron Capital y Trabajo, hablando desde un punto de vista más teórico, donde Capital y Trabajo celebraron un pacto implícito de alguna manera, y convivieron de alguna forma en lo que se denominaron los 30 gloriosos años, de la década del 70 aproximadamente, donde de alguna manera, datos más, datos menos, en general se pudo observar a lo largo del mundo una participación relativamente equitativa, con todas las discusiones que esto pueda generar, de la distribución de la riqueza, ¿no? No creo que quepa duda,
podamos discutir si era equitativo o no en aquel tiempo, pero que era más equitativo que ahora, creo que no caben dudas. Lo cierto es que a partir del año 73, con la crisis del petróleo, el capital puso en cuestionamiento este sistema productivo. Hasta ese momento, el sistema imperante en la producción era el sistema tradicionalmente conocido como fordista, con la introducción, a su vez, del sistema taylorista. Lo resumo brevemente para aquellos que no lo tengan muy presente. El sistema fordista de producción a gran escala, de producción industrial, combinado con el sistema taylorista, que es posterior, que incorporó la cinta transportadora y el cronómetro como elemento inserto en el sistema productivo, ¿no? Con estos dos elementos, es decir, había una gran empresa, una gran estructura en la cual convivían todos los trabajadores que realizaban las distintas partes del sistema productivo de una misma unidad productiva. Bueno, a partir del año 73, con la crisis del petróleo, que es una crisis que comienza a derramarse en el resto del mundo, y en nuestro caso llega a materializarse profundamente a partir del año 76, con la llegada del golpe cívico-militar, y que va radicalmente a modificar el sistema productivo y de relaciones laborales en nuestro país. Lo que va a tender, es decir, el capital en ese momento entiende que este sistema productivo, como está concebido, no le estaba dando los réditos que pretendía, ¿no? De alguna manera, ese es un poco el trasfondo de esta cuestión de la tercerización. Entonces, de alguna manera, se reinventa a través de este sistema de producción, entendiendo que a partir de la segmentación productiva, es decir, de diseccionar el sistema productivo tal como estaba concebido hasta ese momento, esto le iba a reportar, por un lado, mejores réditos, mejores ganancias, y por el otro, un problema que era en ese momento muy intenso a todo nivel en el mundo, que es el tema de dividir al colectivo de trabajadores. Es decir, en una misma unidad productiva, en una fábrica, digamos, el colectivo de trabajadores en una fábrica donde producían, desarrollaban sus tareas entre 500 y 1000 personas, por citar algún ejemplo, el colectivo de trabajadores tenía una fuerza muy determinada. Bueno, uno de los principales objetivos de materializar este nuevo sistema, de introducir este nuevo sistema, era justamente atomizar ese poder sindical, ¿no? Yo creo en lo personal que es quizá el principal objetivo que tuvo en ese sentido el capital, con la idea de instrumentar el nuevo tipo de empresa, el nuevo tipo de producción conocido por algunos autores, denominado por algunos autores como sistema red o telaraña, a partir del cual la unidad de producción central quedaba reducida, atomizada a un mínimo indispensable, y el resto del sistema productivo segmentado en distintas microempresas. Eso posteriormente, con el tiempo, se fue perfeccionando, y además de la segmentación en distintas unidades productivas, se llegó a lo que se conoce como deslocalización, es decir, una empresa que tenía base, por ejemplo, en los Estados Unidos, comienza a segmentar parte de su producción, pero como el costo laboral en otras latitudes es incluso muchísimo más bajo, traslada ese sector de la producción a otras latitudes, en la cual ese costo laboral es prácticamente bajo o nulo en algunos casos, ¿no? Ese es un poco el leitmotiv de este sistema. Lo cierto es que en nuestro país no fue ajeno a esa realidad. Como dijimos, ¿no? En 1973 se produce la crisis del petróleo y comienzan a debatirse estas cuestiones, tanto en el mundo como en nuestras latitudes también.
Con lo cual, con la sanción de la Ley de Contrato de Trabajo en 1974, esto es interesante mencionarlo, porque vamos a tener que ver después qué sucedió con la modificación de la Ley 21.297, el decreto Ley 21.297, que vino a dinamitar de alguna manera gran parte de la Ley de Contrato de Trabajo original, redactada por Norberto Centeno. Lo que se planteó en esos debates fue justamente, entre otros temas, brindar una protección ante este nuevo fenómeno que se estaba presentando, ¿no? El tema de entre otros temas, bueno, el tema de la segmentación productiva. Lo cierto es que se introducen dos artículos particularmente, hoy conocidos como artículo 29 y artículo 30, en ese momento tenían otra numeración y tenían otra redacción, después voy a hacer una mención al respecto, fundamentalmente el artículo 30, con el objetivo justamente de prever determinadas situaciones en las cuales el empleador busca desresponsabilizarse de sus obligaciones. Lo cierto es que antes de ingresar específicamente en el artículo 29, en el artículo 30 y posteriormente en el artículo 29 bis, tenemos que utilizar como base para trabajar este tema, así por lo menos lo entiendo yo, el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿no? Que es para mí la puerta de entrada a el resto del articulado de la Ley de Contrato de Trabajo y que es justamente el que prevé la situación del fraude. Y es justamente el artículo 14 el que nos va a dar el puntapié, de alguna manera, yo digo que es la ley de contrato de trabajo, es una ley, digamos, construida en base a evitar el fraude laboral. No solamente en la contratación y subcontratación, en los sistemas de tercerización, sino en otro tipo de institutos, ¿no? También que la ley tiene previstos. Pero es el artículo 14 el que nos va a dar los elementos principales para la prevención del fraude. Es decir, el artículo 14 sanciona con la nulidad el fraude laboral, ¿no? Ese es su título, digamos. Así comienza. Dice, será nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales con laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio. Lo cierto es que el artículo 14 en este sentido nos habla de dos supuestos. Digo yo, son dos categorías distintas, ¿no? Por un lado, el de las figuras contractuales no laborales. Este supuesto, que no es el que nos estamos adentrando, pero como el artículo 14 lo menciona, corresponde a hacer referencia, es el caso de la simulación, el caso de la simulación lícita, ¿no? Es decir, perdón, el caso de la simulación ilícita. Ese es el supuesto que va a prever el artículo 14 en sus primeras líneas generales. Y que está regulado, entre otros, el principal, quizá con el que más habitualmente nos encontramos y mayormente trabajamos, es el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece la presunción de laboralidad, ¿no? Y es el típico caso en el cual el debate, que bueno, ahora cada vez está más en auge, esta cuestión de la discusión entre el contrato de trabajo y la locación de servicio, ¿no? Pero no es el tema al que apuntamos hoy, lo menciono porque es uno de los dos temas, de los grandes temas genéricos sobre los que habla el artículo 14, y por otro lado, sí, el tema específico sobre el que estamos trabajando hoy, que es la interposición fraudulenta de personas. Es decir, estos son los dos grandes temas que prevé el artículo 14 y que justamente lo que va a hacer es sancionar con la nulidad ante esa conducta del empleado. Y a diferencia de lo que establece el derecho común, el Código Civil,
al ser el derecho al trabajo un derecho legalmente intervenido, es decir, está intervenido por el orden público laboral, y esto me parece que es el elemento central, lo que va a generar no es es decir, se nulifica el acto, pero no se retrotrae, como sucede en el Código Civil, a el momento anterior, sino lo que establece la ley es decir, al momento de descubrirse, de correrse ese velo, lo que va a hacer es, el propio derecho al trabajo va a intervenir, va a tomar lugar va a tomar partido en esta relación existente. Es decir, a partir de ahí, es decir, donde haya una situación en la cual haya una interposición fraudulenta de persona, no es que no va a haber relación entre la persona interpuesta y el trabajador, sino todo lo contrario, va a haber una relación regida por el derecho del trabajo, ¿no? Esto creo que es quizá el elemento central. Esencialmente, el objetivo, como decimos, y esto lo remarco, es justamente evitar el fraude laboral, ¿no? Y en ese sentido es que yo entiendo, están o fueron concebidos, vamos a decirlo así, porque sobre todo el artículo 30 tuvo unas modificaciones bastante importantes y interpretaciones bastante restringidas a lo largo del tiempo. Ahora vamos a entrar en eso. Pero esencialmente me parece que quizá el más puro en ese sentido es el artículo 29, ¿no? Que habla de la interposición fraudulenta de personas. En este sentido, me parece interesante adentrarnos en lo que establece ya el artículo, y si lo leemos detenidamente, es un artículo que está compuesto de 3 partes, ¿no? Yo creo que el análisis debe ser hecho para los que lo interpreten, para los que lo estudien y para los que lo que tenemos que trabajar habitualmente. Tiene que ser interpretado, tiene que ser leído separadamente, ¿no? Tenemos que interpretarlo, verlo de los tres párrafos que tiene de manera separada. Esencialmente lo que establece en su primer párrafo es que aquellos trabajadores contratados por, digamos, aquellas personas que no sean efectivamente su empleador, digamos, el trabajador será considerado trabajador de aquel que efectivamente utilice su prestación. Este es el concepto central que debemos tener en cuenta y sobre el que tenemos que trabajar cuando se nos presenta el caso, ¿no? En el caso de los litigantes, cuando viene el trabajador o trabajadora a plantearnos la cuestión, y en el caso de los trabajadores judiciales, de analizar los elementos probatorios que les son brindados al momento de tener que resolver el caso. En esa situación, lo que dice la ley específicamente es que el trabajador será dependiente de aquel que efectivamente utilice su prestación, ¿no? Y en este sentido, la doctrina tiene digamos, desarrollado, en principio, 3 supuestos bastante claros en los cuales se puede plantear la interposición de persona. Uno de esos supuestos es el caso de la interposición de persona física, ¿no? Es decir, aquellos supuestos en los cuales el verdadero empleador, quien se sirve de la prestación, yo esto por ahí lo voy a repetir bastante porque me parece que es el término central, ¿no? La idea de quién se sirve de la prestación. Yo creo que ese es el punto central que tenemos que analizar cuando trabajamos sobre el artículo 29. Yo tengo que identificar quién es el que se sirve de la prestación del trabajador para poder determinar quién va a ser su empleador, ¿no? Entonces, el primer supuesto que le mencionaba es aquel en el cual el trabajador presta tareas para una persona física distinta de quien en principio es su verdadero empleador. Esta es una figura bastante común, en virtud de la cual el verdadero empleador, quien interpone una persona, una persona física, que probablemente lo más seguro es que sea o un testaferro o que tenga características insolventes, con el claro y único objetivo de evadir responsabilidades laborales. Digamos, esta es una de las figuras típicas que pueda presentarse
en relación a la interposición de personas. La otra figura típica es el caso de la interposición de personas jurídicas. El caso de la interposición de personas jurídicas, en muchos casos también, el trabajador, digamos, comienza a prestar sus tareas, sus actividades para una persona que no es quien efectivamente se sirve de su prestación, y en efecto, investigando, avanzando un poco más, lo más probable es que sea una persona jurídica que se encuentre infracapitalizada, que no tenga solvencia, incluso en muchos casos que ni siquiera tenga una estructura real, no tenga un establecimiento. Digamos, son todos estos elementos nosotros tenemos que evaluar, tenemos que analizar al momento de que se nos presenta el caso, ¿no? Es decir, es muy común que se nos presenta un trabajador o trabajadora que nos viene a ver, nos presenta la situación y nos dice, bueno, acá yo traigo mi recibo de sueldo, el recibo de sueldo tiene un empleador determinado con una denominación social determinada, pero cuando comenzamos a indagar verificamos que esa persona está trabajando en otro lado, ¿no? Está trabajando en otro lugar físico, incluso distinto al que figura en el recibo de sueldo, que le correspondería en principio por la actividad que desarrolla, utilizando el principio de la primacía de la realidad, que en este caso siempre, obviamente en el derecho del trabajo, siempre tenemos que regirnos por los principios, y en este tipo de situaciones más todavía, lo más probable es que ni siquiera la actividad principal de la empresa, de la persona jurídica interpuesta, tenga que ver con la persona jurídica para la cual el trabajador presta efectivas tareas, lo cual ese es un análisis que tenemos que realizar, y lo cierto es que en ese supuesto, la ley tiene establecido que el trabajador va a ser considerado empleado de la empresa que efectivamente utiliza su prestación, independientemente de que se encuentre inscripto, independientemente de que se encuentre dado de alta por la empresa interpuesta, independientemente de que incluso hasta vaya a retirar su salario, si no fuera, o la apertura de la cuenta bancaria la haya hecho incluso la empresa intermediadora, si nosotros logramos acreditar que la prestación de su servicio fue hecha efectivamente a favor de otro, y acreditamos que esta persona jurídica fue interpuesta, efectivamente conseguiremos materializar que el empleador es quien ha utilizado esa prestación. Y finalmente, un tercer criterio, un tercer concepto, es la creación de una persona jurídica como pantalla para burlar la ley, ¿no? Digamos, es quizá ya un caso un poco más podemos decir burdo, algo un poco más patente, pero que también suele darse en la realidad, en muchos casos, los cuales para evadir las responsabilidades y las obligaciones laborales, las empresas, las grandes compañías, en muchos casos, lo que hacen es constituir una sociedad en estos términos con el objetivo justamente de evitar responsabilidades y cumplimiento de obligaciones laborales. Pero ya casi ante la indagación vamos a verificar, o podremos verificar, que estas sociedades tuvieron como único objetivo probablemente el evadir normas laborales, ¿no? Es decir, no va a haber la construcción de una sociedad que tenga otros fines, o que tenga un fin quizá, digamos, una constitución formal, sino que el único y determinado objetivo que ha tenido quizá esa construcción societaria es la evasión de normativa laboral, ¿no? Esto obviamente que es un tema que materialmente tiene que ver específica y puramente con la prueba, es algo que vamos a tener que acreditar, y en el caso, digo, de quienes trabajen o lo vean desde el otro lado del mostrador de la justicia, que tendrán que estar munidos de los elementos necesarios, ¿no? Es decir, los abogados y abogadas somos los que tenemos que proveer de las pruebas necesarias como para poder desarticular esta situación. Es decir, y a partir de eso
Es decir, el artículo es bastante claro, yo entiendo, no tiene mucha, este artículo en particular, mucha complejidad, pero, digamos, el ingenio para la evasión, sobre todo en nuestro país, es bastante agudo. Entonces, digamos, nos tenemos que, yo siempre digo que los que hacemos mayormente parte actora, abogados y abogados que nos dedicamos casi exclusivamente a hacer parte actora, tenemos que desarrollar un sentido extra en esto, ¿no? Tenemos que apuntar a quizás obsesionarnos un poco con la producción de la prueba, de una prueba, para poder desarticular estos entramados que muchas veces suelen tener algunos mecanismos mucho más complejos que esto que yo estoy describiendo, ¿no? Pero en líneas generales suelen ser situaciones bastante comunes, ¿no? Por otro lado, el segundo supuesto, voy a dejar el artículo 30 para el final. Perdón, antes de ingresar al segundo supuesto, que es el supuesto de las empresas de servicios eventuales, que está justamente directamente ligado con el de la interposición, porque es un artículo, es justamente el tercer párrafo del artículo 29, con la incorporación del artículo 29 bis, que viene a continuación. Me faltó mencionar qué sucede en el segundo párrafo del artículo. Dije que eran 3 y que era correcto separarlos. Bueno, el segundo párrafo establece un dispositivo protectorio muy interesante y muy importante. Yo creo que es, digamos, de una vitalidad y de una fuerza muy importante para la protección de los derechos de los y las trabajadoras, que es el sistema de solidaridad, ¿no? Que también ha tenido, lo vamos a ver puntualmente en el artículo 30, ha tenido una discusión, su interpretación y su alcance bastante profundo, no así tanto en el artículo 29. Específicamente lo que establece es un concepto traído del Código Civil, de las obligaciones solidarias. Lo que va a permitir este segundo párrafo, lo que va a habilitar este segundo párrafo es que independientemente de quién, es decir, el artículo establece, en base a la prueba que nosotros podamos recabar, quién va a ser entendido como empleador, ¿no? Es decir, aquel quien se sirva efectivamente de la prestación, esto a través de la prueba. Y lo que nos va a habilitar ese segundo párrafo es que el trabajador va a poder reclamarle indistintamente a cualquiera de las dos, tanto a su empleador verdadero como a su empleador interpósito, que en términos legales no es su empleador, pero va a poder reclamarle sus conceptos salariales indemnizatorios a cualquiera de los dos indistintamente, sea una parte a uno, una parte a otro, o el todo a cualquiera de los dos, ¿no? Esto es el concepto de obligaciones solidarias, ¿no? Viene justamente el concepto del derecho civil y fue extraído, extirpado del derecho, exportado de alguna manera del derecho civil, para dar un andamiaje protectorio de mayor seguridad al colectivo de los trabajadores, ¿no? Ahora sí, ingresamos en el segundo supuesto del cual vamos a hablar hoy, que es el de las empresas de servicios eventuales, ¿no? Y antes de introducirme en el artículo 30, voy a hacer referencia a una jurisprudencia que me parece muy interesante, que si bien es de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, creo que amerita mencionarla porque ha abierto el campo a unas discusiones muy gravitantes en este sentido, que bueno, quizá incluso para alguna charla, alguna consulta o algún debate al respecto. Y puedo asegurar que, si bien es un tema que viene introducido ya desde el año 2010, sigue generando debate. Que ahora voy a hacer mención a eso, pero antes de eso voy a entrar al tema de las empresas de servicios eventuales, porque está íntimamente relacionado con el artículo 29. En efecto, las empresas de servicios eventuales son una construcción, a mi criterio, creo que ese ha sido en su origen el fin, una construcción de neto corte flexibilizador. Lo que ha buscado es
flexibilizar las relaciones laborales. Es un instituto que se creó en la década del 90, de hecho el primer decreto reglamentario es del año 92, con una modificación de alguna manera algo progresiva en el año 99, pero que continuaba sosteniendo el sistema tal cual fue concebido, hasta que llega en el año 2006 el decreto 1694, que de alguna manera brindó un andamiaje un poco más protector. Insisto, yo creo que es un sistema bastante precarizador, debería, entiendo yo, ser eliminado definitivamente, porque lo cierto es que ha demostrado que no dinamiza el sistema productivo, no genera mayor empleo, ni ninguna de estas cuestiones que suelen decirse de este tipo de inventos. Pero bueno, lo cierto es que el sistema está vigente y corresponde que hagamos un análisis al respecto, porque también, existen previsiones protectorias en relación a el funcionamiento de este instituto, ¿no? Es decir, las empresas de servicios eventuales, a los efectos de lo que establece el propio decreto, son sociedades anónimas, que así lo dice el artículo 1, cuyo único y puro objetivo es la contratación de personas para ser provistas a terceras empresas, ¿no? Ese es el objetivo, su único objetivo es la incorporación de trabajadores para ser cedidos. Es directa y pura y exclusivamente ese el objetivo. Tienen algunas características especiales que las vamos a mencionar, porque bueno, lo cierto es que en general cualquier empresa, yo tengo casi 15 años en la actividad profesional, y lo cierto es que parece que cualquier empresa denominada, como se suelen denominar, consultora, revestiría el carácter de empresa de servicio eventual, y esto no es así. Es decir, el decreto es bastante taxativo, y yo creo que en la medida que tengamos un manejo fluido del mismo, vamos a poder ver que las características que presenta el decreto, las obligaciones que impone fundamentalmente a las empresas que se constituyen como tales, como empresas de servicios eventuales, son de un carácter muy restrictivo y muy riguroso, con lo cual es muy probable que en general, al menos insisto, de lo que uno tiene visto en la actividad, en general, las empresas que se denominan o que pretensamente busquen tener esta característica no reúnen los requisitos que establece el decreto, y con lo cual eso desactiva inmediatamente la característica de empresa de servicio eventual y hace responsable directamente a quien verdaderamente utiliza la prestación, efectivamente utiliza la prestación del trabajador. Pero lo cierto es que el instituto, como dije, existe, y en la medida que se cumplan determinados requisitos, bueno, hay una previsión respecto de cómo se insertan los trabajadores en esa organización. En principio, el decreto lo que establece es que aquellos trabajadores que son contratados con vistas a ser provistos a terceras empresas van a ser considerados empleados en relación de dependencia de la empresa de servicios eventuales. Es decir, la empresa de servicios eventuales que cumpla acabadamente con todos los requisitos que establece la ley y contrate trabajadores en ese sentido, efectivamente lo que va a hacer es proveer de estos trabajadores a terceras empresas, ¿no? Pero la relación de dependencia del trabajador va a ser con la empresa de servicios eventuales, con la característica que el propio decreto lo denomina de prestación discontinua. Es decir, el trabajador va a ser dependiente, en relación de dependencia con la empresa de servicios eventuales, con prestaciones discontinuas. ¿Por qué? Porque el objetivo es que sea, esa provisión es para cubrir
situaciones extraordinarias, ¿no? Que el propio decreto incluso, en una enumeración que es entendida como números clausus, es decir, bastante cerrada, establece en qué condiciones, en qué situaciones una empresa puede requerir los servicios de un trabajador a través de esta modalidad, ¿no? Es decir, esto es muy específico y lo establece el propio decreto. Pero lo interesante acá, primero que nada, es entender cuál es la figura, el relacionamiento jurídico que va a tener el trabajador con las empresas, ¿no? En este sentido, lo primero que tenemos que decir es que el trabajador va a ser considerado empleado en relación de dependencia de la empresa de servicios eventuales, provisto para una determinada empresa para cubrir necesidades extraordinarias determinadas, que pueden ser la cobertura de una determinada licencia, por ejemplo, licencias por enfermedad o licencias por embarazo. En otro caso puede ser para cubrir una situación extraordinaria, por ejemplo, ante una situación de catástrofe, de incendio y demás, puede ser requerido para la utilización, para la realización de eventos o ferias, por ejemplo, también, eso es otra de las previsiones que hace el decreto, ¿no? que son situaciones transitorias, como ustedes podrán observar. Es decir, de la propia redacción del decreto surgen que estas situaciones tienen y revisten carácter transitorio. Muchas veces no es lo que suele suceder en la realidad, ¿no? Es decir, yo he tenido casos de gente que está contratada por empresas de servicios eventuales por un periodo de 5 años. Entonces, en esa situación, el análisis que debemos hacer es otro, ¿no? Es decir, ahí tenemos que trabajar para desarticular ese entramado, esa situación en la cual, evidentemente, ahí lo que hay es una situación fraudulenta, no hay una situación donde se acredita la falta de extraordinariedad, es decir, donde no hay una situación extraordinaria, esta idea se cae automáticamente. Entonces, a partir de ahí, automáticamente nos lleva al artículo 29, ¿no? Es decir, a la interposición fraudulenta. Yo lo que tengo que acreditar es que esta situación, que estos trabajadores estén prestando tareas de manera, que sean requeridas de manera extraordinaria. En la medida que esto sea así, la ley no establece un plazo máximo en el cual el trabajador va a desarrollar su actividad en la empresa para que sea considerado dependiente directo de esa empresa o que siga o que pueda seguir encuadrado dentro del sistema de empresas de servicios eventuales, pero lo cierto es que esto debe guardar cierta razonabilidad, ¿no? Y en principio atenerse a los supuestos establecidos en el propio decreto. Es decir, si un trabajador o trabajadora fue contratado para cubrir una licencia por enfermedad, podemos entender que esa extraordinariedad durará hasta tanto la persona que se encontrará enferma retome sus actividades. Y si el trabajador o trabajadora contratado va a través de la modalidad de empresa de servicios eventuales por una situación particular de la empresa, continúa teniendo un lugar en esa empresa, bueno, ya deberá ser incorporado como personal directo de la empresa que hasta ese momento era denominada usuaria, ¿no? Si continuara en esa condición, habiendo retornado a la persona a quien suplantaba, esa extraordinariedad va a desaparecer, con lo cual, y si no es registrado como corresponde, en efecto se activa el artículo 29. Esta es un poco la idea que yo quería dejarles en este sentido, en esta interrelación que nosotros tenemos que observar, porque muchas veces parece que fueran digamos, artículos que no tienen nada que ver uno con el otro. Y lo cierto es que justamente lo que se busca evitar en este tipo de situaciones, volvemos al principio, es el fraude laboral. Es decir, yo tengo que estar analizando siempre, tengo que mirar los supuestos, el 29 y el 30, del cual vamos a hablar ahora en unos minutitos, los tengo que analizar puntual y específicamente a la luz del artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, yo lo que tengo que ver es que no se esté produciendo una situación fraudulenta, porque si así fuera, automáticamente estaríamos en presencia del
artículo 29 y no del artículo 29 bis. Para resaltar algunas características más de las empresas de servicios eventuales, a su vez, las mismas tienen que contar con personal propio, es decir, con personal que realice tareas en la propia empresa de servicios eventuales, y estas van a ser consideradas, digamos, personal permanente de la empresa de servicios eventuales, también, obviamente, contratada por la empresa de servicios eventual, pero con prestación continua, a diferencia del resto de los trabajadores que son provistos a terceras empresas, que si bien tienen una relación de contrato de trabajo permanente con la empresa de servicios eventuales, su prestación es considerada discontinua. ¿Y esta discontinuidad cómo opera? Bueno, a los efectos de el decreto, esto por suerte se fue reduciendo porque en algún momento preveía plazos mayores, pero el propio decreto establece que la operatividad, es decir, una vez que el trabajador termina su situación de prestación en una determinada actividad extraordinaria, digamos, su prestación era extraordinaria en esa empresa determinada, finalizada esa situación, el trabajador vuelve a estar a disposición de la empresa de servicios eventuales para ser provista a otro establecimiento distinto, ¿no? Y la ley, a su vez, el decreto en este caso, establece que el trabajador no puede estar en esa situación de espera por un plazo mayor a 30 días corridos o 45 días, bien digo, alternados en el año. Es decir, en el año calendario el trabajador no podrá estar más de 45 días sin prestar ningún tipo de servicio, porque en ese caso tendrá la facultad de intimar a la empresa de servicios eventuales a que le otorgue efectivamente le asigne una determinada tarea, y en caso de que esto no suceda, tendrá la facultad de considerarse despedido. Bueno. Y otro tema, acá también es importante resaltar el tema de la solidaridad, ¿no? Es decir, como en el artículo 29, acá también juega la solidaridad. Es decir, las empresas, el trabajador tiene la facultad, en el caso de que exista algún tipo de incumplimiento, de responsabilizar solidariamente tanto a la empresa usuaria como a la empresa, a su empleador efectivo, ¿no? A la empresa de servicios eventuales. Es decir, en el caso de que exista incumplimiento de alguna de las partes, falta de pago de salario, es decir, algún incumplimiento grave, el trabajador tiene la facultad, es decir, el propio decreto le brinda la facultad de la solidaridad como para poder, es decir, para hacer un poco más incluso gravosa la situación, y de alguna manera creo yo también, con el objetivo de, entre comillas, digo esto porque es medio contradictorio, pero de desalentar un poco este tipo de contratación, ¿no? Es decir, la ley de contrato de trabajo tiende a que los trabajadores sean contratados directamente a través de la ley de contrato de trabajo. Ese es un poco el objetivo, y con preeminencia del principio de continuidad laboral, del artículo 90 de la propia ley. Es decir, esta es un poco la base de la ley de contrato de trabajo, artículo 14, artículo 90 y los principios, ¿no? Entonces, de esta manera, lo que se busca justamente es lograr un blindado, un blindaje protectorio lo más coherente posible en relación al trabajador, ¿no? Ese es un poco el objetivo final del sistema de relaciones laborales. Entonces, bueno, decía, el sistema de solidaridad también está previsto en este artículo, en este decreto. Ahora, voy a hacer referencia a un tema puntual, adentrarme un poquito con que
qué es lo que dice la jurisprudencia al respecto, ¿no? Al respecto de esta, fundamentalmente el artículo, en lo que respecta al artículo 29. Porque en el ámbito de la Justicia Nacional del Trabajo, yo sé que esto es un ámbito de la provincia, pero me interesa hacer una referencia particular a algunos fallos, que los voy a mencionar nada más, y a un plenario, y voy a explicar brevemente, sucintamente, entiendo que la mayoría lo debe saber, pero vamos a hacer una pequeña mención a lo que es un plenario en el ámbito de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que yo entiendo que brinda un elemento, yo diría, casi sustancial a los efectos de la protección y de evitar el fraude laboral, ¿no? Es una sanción gravosa que se estableció como una construcción pretoriana, y que brinda un marco protectorio muy interesante, que obviamente ha generado y continúa generando, es lo que yo le mencionaba, es un plenario del año 2010, sí continúa generando bastante controversia, al menos así lo percibo yo, porque he tenido discusiones bastante intensas al respecto con abogados de empresa que, bueno, no entienden cómo se llegó a materializar esto, ¿no? Pero vamos a adentrarnos un poco en el tema. Esencialmente, bueno, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en la Justicia Nacional, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, está compuesta por 10 salas. Es el Tribunal de Apelaciones de la Justicia Nacional de Primera Instancia, Justicia Nacional del Trabajo. Es la Cámara de Apelaciones, la instancia revisora es la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Está compuesta por 10 salas, y en general, cuando hay alguna situación particular que genera una controversia muy fuerte sobre un tema puntual, en algunas circunstancias en las cuales los magistrados, cada sala está compuesta por 3 miembros, son tribunales, cuando algún tema que representa una controversia muy grande, muy sustancial, que de alguna manera divide aguas en la propia Cámara, ¿no? Donde no hay un criterio, una mayoría o un criterio unificado al respecto, sobre temas muy controvertidos, lo que hace en algunas circunstancias es llamar a lo que llama una sesión plenaria, es decir, se van a juntar los 30 jueces y van a realizar una exposición eligiendo un caso puntual en la materia, en este caso sobre el artículo 29, tuvo lugar esta situación, y voy a explicar ahora, a detallar sobre qué es la situación, y van a hacer una exposición del tema al respecto, y van a votar. Esa votación, es decir, esa decisión que se adopte, si gana, digamos, la aprobación de y se configura ese plenario, ese criterio lo que va a hacer es unificar el criterio, y ese criterio va a ser considerado obligatorio para todos los tribunales todos los juzgados de primera instancia, ¿no? Es como como digo yo, es una creación pretoriana, que tiene de alguna manera fuerza de ley, es decir, porque los tribunales de primera instancia tienen obligación de acatar esa disposición, obviamente la Cámara, al haber resuelto eso, también es el criterio aplicable sobre el tema. En este caso puntual, es el plenario 323, están digamos, ordenados por número en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y los autos son Vázquez, María Laura, con Telefónica de Argentina y otros. Es un fallo del 30 de junio del 2010, en el cual la parte actora lo que planteaba era que en el caso de la interposición fraudulenta de persona, como la obligación real de registración es de de la empresa que efectivamente se servía de la prestación y que no había registrado al trabajador o trabajadora, si bien existe una registración por parte de la empresa, de la persona interpuesta, la Cámara, digamos, habilita la aplicación de las multas de la 24.013, ¿no? De las multas por trabajo no registrado. Esto obviamente generó una controversia tremenda, si bien
digamos, el plenario salió aprobado, tenemos que decirlo que yo busqué un poco los antecedentes y digamos, votaron, no estaban integradas la totalidad de la sala, faltaban algunos jueces. Lo cierto es que la votación salió 11-9 a favor de hacer lugar a este planteo, ¿no? Y esto ha generado una controversia muy interesante, a mi criterio. Por mi parte, yo entiendo que corresponde, que está bien, pero bueno, esto ya pasa quizás hasta desde un punto de vista ideológico, de donde cada uno de nosotros y nosotras nos posicionamos. Yo creo que los fundamentos están bien dados. Los fundamentos específicamente son, bueno, lo que dicen los jueces es si quien tenía la obligación de registrar no lo hizo, lo cierto es que esa registración que existía es una registración considerada deficiente, y el artículo 7 de la 24.013 establece que cuando exista registración deficiente es procedente la aplicación de las multas de la 24.013, ¿no? Lo que digamos, planteaba la doctrina que terminó siendo minoritaria es que lo cierto es que acá se estaría planteando una situación de doble imposición, es decir, habría digamos, en los organismos los organismos de control, AFIP y ANSES, como una doble imposición. Pero bueno, esa es un poco la posición adoptada por la doctrina minoritaria, pero lo cierto es que la mayoritaria lo que dice es, bueno, acá en realidad no hubo una doble imposición, hubo una imposición errónea, es decir, quien fue interpuesto no tenía obligación de depositar, y en el derecho común existe la regla de quien paga mal paga dos veces. Entonces, lo cierto es que quien tenía la verdadera obligación de registrar y de hacer los aportes, en efecto no lo hizo, ¿no? Y los fundamentos justamente tienen que ver con la detracción que genera en el trabajador o la trabajadora encontrarse inscrito en una empresa distinta a la cual él presta o ella presta sus efectivos tareas, sus efectivos servicios, ¿no? Esto, en efecto, lo que va a generar es un perjuicio para el trabajador, porque lo más probable es que, digamos, la empresa para la cual el trabajador o trabajadora presta sus efectivas tareas establece una remuneración mínima determinada, que seguramente no está percibiendo porque está registrado a través de un convenio que establece condiciones peyorativas o menores a las que habitualmente el trabajador o trabajadora le deberían corresponder, porque tiene beneficios menores. Es decir, los jueces en ese sentido hicieron un análisis amplio al respecto sobre el perjuicio que esa deficiente registración le ocasionaba al trabajador, y además incorporaron un elemento también importante, que es que incluso hay una defraudación al Estado. Es decir, si yo debería hacer una retención sobre una remuneración del convenio telefónico y estoy haciendo una retención sobre una remuneración del convenio de comercio, lo cierto es que la retención que estoy incorporando, las sumas que estoy incorporando al ANSES son menores de las que debería, con lo cual habría una estafa al Estado incluso. Esto también es otro elemento que fue incorporado en esta posición, en este criterio, con lo cual, bueno, esto tuvo favorable acogida y se estableció este plenario como norma obligatoria, ¿no? Les menciono 2 o 3 sentencias que son previas, donde ya la Cámara había resuelto en sentido similar, hasta que, bueno, se materializa en el plenario, ¿no? Los fallos son de Napoli, Claudia Marcela, con American Express, también de Argentina, sobre despido del año 2007, Basualdo Virgilio con Alvear Aluminio Argentino, sobre despido del año 2006, Gallo Ricardo Javier con SE Consultores S.A. y otros sobre despido también del año 2008. Como ven, son todos precedentes, ¿no?
que fueron dando lugar a esta posición, y en efecto generaron la consecuencia del plenario que llegó el 30 de junio del 2010. A su vez, el plenario también tiene un basamento en la normativa internacional, que como ustedes sabrán es fuente de nuestro derecho, la recomendación 198 de OIT, que hace una especial mención al tema del principio de la primacía de la realidad. Bueno, y finalmente, ya para ir concluyendo y abrir un poco el espacio a las consultas, al debate, a lo que cada uno le parezca, vamos a hacer mención al tercer instituto que yo les dije al principio, que es el que establece el artículo 30, ¿no? Que si nos tenemos, como digo siempre, si nos tenemos que poner a debatir sobre el artículo 30, bueno, lo más probable es que necesitemos varias sesiones, ¿no? No alcanza con una charla y menos con los 5 minutos que voy a dedicar ahora. Pero lo cierto es que es un instituto que ha traído innumerables controversias, y yo, digamos, si bien voy a hacer una mención específica a lo que establece el artículo, a lo que ha dispuesto la doctrina y lo que viene diciendo, porque no es algo que esté zanjado definitivamente, voy a hacer una mención específica al decreto ley 2197, ¿no? Que modificó la ley 2744 original, la ley de contrato de trabajo del año 74, porque es a partir de ahí que hay una modificación sustancial del sentido que se le quiso dar originalmente al artículo 30, que es esto que yo dije al principio, ¿no? Es decir, el andamiaje protectorio que se buscó ante la situación que ya en ese momento, en el año 74, luego de la crisis del 73 que hablábamos al principio, había generado el sistema, este nuevo sistema de tercerización y segmentación, ¿no? Y en efecto, la modificación que se genera a través de la 21297, que es la redacción actual que tiene la ley, el artículo 30, es la que genera todas las controversias que, bueno, la mayoría de nosotros y nosotras estamos al tanto y entendemos digamos, sabemos por dónde vienen. Lo cierto es que el artículo 30 específicamente establece la previsión de dos supuestos muy claros, ¿no? Que son la cesión de total o parcial del establecimiento, o la contratación y la subcontratación. Específicamente el tema que ha generado mayor controversia es el de la contratación y la subcontratación. Es decir, lo que va a establecer el artículo 30, a diferencia del artículo 29, es la segmentación desde el punto de vista lícito, ¿no? Es decir, como quizá el caso de las empresas de servicios eventuales. Acá lo que se va a establecer es que un contratista toma participación en la realización de una determinada actividad que la empresa principal decide segmentar, decide separar de su producción de su empresa matriz, y esto está perfectamente habilitado en principio por la ley. Pero lo cierto es que la redacción original de la ley de contrato de trabajo, que no era el artículo 30, sino el artículo 32, me parece interesante hacer una pequeña referencia al respecto, porque van a ver que establecía un sistema de protección mucho más amplio, ¿no? Que en ese momento no generaba ningún tipo de controversia, porque era muy claro, y lo que vino a hacer el cercenamiento que se hace del artículo, ¿no? Justamente es a desproteger, en un principio a desproteger, a quitar, a restar derechos, por otro lado a aportar mayor confusión al sistema. El artículo 32, es decir, el artículo 30 en su redacción original, que era el artículo 32, específicamente lo que decía era: quienes contraten o subcontraten con otros la realización de obras o trabajos, hasta ese momento la redacción es la misma, cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación,
habilitado a su nombre para la realización de obras o prestación de servicios que hagan a su actividad principal o accesoria, es decir, ustedes van a leer el artículo 30 y van a ver que el artículo se corta en actividad principal, ¿no? Específicamente, el artículo 32 extendía la responsabilidad solidaria a aquellas actividades que eran consideradas accesorias del principal también. Y bueno, esto fue cercenado. Y a su vez eliminó directamente un párrafo, el segundo párrafo que tenía el artículo 30, el viejo artículo 32, que establecía algo incluso más protectorio, y que era específicamente, decía, cuando se cuando se trate de la subcontratación de trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica, es decir, la primera parte establecía que la solidaridad era para los casos de contratación de actividad principal o accesoria, pero a su vez decía que si la subcontratación se refería a la actividad principal normal y específica, se considerará que la relación de trabajo está constituida con el principal. Es decir, el artículo 30 en este sentido lo que decía es que si en realidad el trabajador está realizando una actividad que es inescindible de la actividad principal, va a ser considerado el empleador directo quien efectivamente utilizaba su prestación. Es decir, lo asimilaba al artículo 29. Esta es una modificación sustancial que obviamente lo que generó es una pérdida importantísima de protección, de derechos para los y las trabajadoras, y que vino a generar una controversia enorme. Esta controversia se suscitó ante la nueva redacción del artículo 30, de que, bueno, qué actividades son inescindibles y qué actividades no. Es una discusión que yo comencé a estudiar en 1996 y ya desde esa época me acuerdo que el primer día en la facultad donde se hablaba de este tema, se discutía esta cuestión, es decir, ¿cuáles son ¿es la actividad de limpieza de un banco una actividad inescindible? Bueno, acá es donde comenzaron a discurrir las distintas corrientes, hasta que se llega en el año 93, de vuelta en una etapa plenamente flexibilizadora, a establecerse a través del fallo Rodríguez con embotelladora, que en estas situaciones se priorizaba por encima del sentido protectorio que había buscado la ley de contrato de trabajo, el sistema productivo, ¿no? Es decir, se prioriza la economía por encima de los derechos laborales. Esto fue muy, muy claro, muy criticado, por cierto, al respecto, pero generó de alguna manera un precedente muy importante respecto de el sistema de relaciones laborales en el caso de la subcontratación. Es decir, prácticamente no había ninguna actividad que pudiera ser considerada inescindible de la actividad principal. Al revés, perdón, ninguna actividad que podría ser considerada prescindible de la actividad principal. ¿Sí? Todas las actividades eran absolutamente prescindibles. ¿Sí? La limpieza de un banco no era no era necesariamente una actividad principal para el sistema productivo, ¿no? Es decir, el caso de Rodríguez con embotelladora, que es un caso muy, muy reconocido, justamente lo que buscó fue escindir el embotellado del producto, era Pepsi Cola era la otra codemandada, la principal, digamos, escindir el embotellado del producto propiamente dicho, ¿no? Como si pudiera, y la logística, por su parte, ¿no? Es decir, como si pudieran escindirse los tres elementos. Bueno, esta doctrina tuvo fuertes críticas, pero lo cierto es que continuó habiendo pronunciamientos de primera instancia en contra al respecto, hasta que nuevamente, en el año 2006, de vuelta, en una etapa donde comienza a haber una reconstrucción del derecho del trabajo, de alguna manera, ¿no? En un sentido más protectorio, donde la propia Corte, ya con una integración nueva, empieza
ya había a partir del año 2004, empieza a tener señales de brindar mayor protección, ¿no? Fundamentalmente a través del fallo Bisotti, donde más allá de lo que se resuelve en ese fallo puntualmente, hace remisiones importantísimas a derechos fundamentales, a la puesta en consideración del hombre por encima de la situación económica, ¿no? Es decir, el hombre debe ser, dice la Corte, amo de los mercados y no esclavo de ellos. Y es en ese sentido que comienza a haber un reordenamiento del sistema en materia de este tema, ¿no? de la contratación y subcontratación. En un principio, a través de un fallo plenario, que es del año 2006, se denomina el llamado plenario Ramírez María Isadora con Russo Comunicaciones, plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo 309, la Cámara ahí hace una primera aproximación respecto de la solidaridad, de poder extender la solidaridad al principal, entendiendo, hace como un análisis nuevamente sobre el concepto de solidaridad, porque hasta ese momento había una discusión al respecto, incluso sobre la solidaridad. Algunos autores entendían que la solidaridad en el ámbito del derecho del trabajo había sido concebida de una manera distinta a la que había sido concebida en el derecho civil. Justamente lo que hace la Cámara es decir, no, esto no es así. La solidaridad para el derecho del trabajo es exactamente la misma que para el derecho civil. Es decir, es aplicable al caso, al supuesto, el artículo en ese momento, 705 de la ley del Código Civil, en ese momento Código Civil, ¿no? Y esto de alguna manera sentó nuevamente un precedente sobre cómo debía ser considerada la solidaridad en el ámbito del artículo 30, porque resuelve un caso puntualmente sobre el artículo 30, y finalmente, hasta el momento, lo que tenemos, es decir, hay numerosos fallos de primera instancia, pero hay un fallo de corte, de la Corte Suprema, que es el fallo Benítez con plataforma cero, en donde si bien la Corte no hace una mención específica o una, digamos, no saca una sentencia contradictoria a lo que había dicho en Rodríguez con embotelladora, a mi criterio hace un análisis muy interesante, que es lo que dice es, es decir, manda a los tribunales de primera instancia, le dice, señores, estas cuestiones no pueden ser debatidas en la Corte. Es decir, esto incluso yo creo que debería ser analizado para otro tipo de sentencias, porque hoy por hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entiendo yo humildemente que resuelve cuestiones de derecho común cuando no debería, ¿no? Y lo que dice justamente en el fallo Benítez con plataforma cero es justamente eso, es decir, no es nuestra función resolver cuestiones de derecho común. Y el artículo 30 es una cuestión de derecho común. Esto deben aceitar los criterios las cámaras y los juzgados de primera instancia y deben resolverlo porque es una cuestión que no amerita cuestión federal. Es decir, de alguna manera, si bien no resuelve de manera contraria a Rodríguez con embotelladora, de alguna manera subliminalmente lo hace, porque dice, bueno, la Corte hace más de 15 años se metió en este tema cuando en realidad no debió haberse metido, porque no era un tema que debía resolverse en la Corte, porque no había una afectación en materia federal. Así que, bueno, básicamente ese es un poco el entramado de lo que yo traté de buscar en este tiempo, es señalar estos tres institutos que, como les dije al principio, me parece a mí están, si bien son institutos muy distintos entre sí, tienen implicancias similares, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el sistema de solidaridad, y me parece que merecen ser estudiados detallada y profundamente porque es el error en el que entiendo yo solemos caer muchos de los abogados y abogadas, y también es lo que verifico yo muchas veces en los pronunciamientos judiciales, que hay una confusión o una mezcla de los institutos cuando lo cierto es que estos institutos deben ser analizados, estudiados y
evaluados de manera distinta, ¿no? No son institutos similares, es decir, tienen algunas implicancias, pero deben ser analizados de manera separada, ¿no? Así que bueno, hasta acá es un poco la exposición. Dejo abierto el debate o las consultas para aquellos o aquellas que tengan algún comentario al respecto. Y obviamente nuevamente muy agradecido por la invitación a participar. Disculpas, estaba tratando de recuperar el micrófono. Luciano, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Desde ya te agradecemos un montón y obviamente a todos los participantes que están acá conectados, acompañándonos. Como les decía al principio, accediendo al enlace que les dejamos en el chat, pueden encontrar el material y también el cuestionario para acreditar la aprobación del curso. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas, especialmente Luciano, por acompañarnos esta tarde. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Quedo a disposición. Hasta luego. Adiós.